Efectivamente, muchísimas gracias. Amigos, amigas que nos están escuchando, fíjense que cuando uno se pone a pensar en todo lo que hace en la vida, todo lo que trabaja, todo lo que atesora y que de alguna manera trata de organizarse para que efectivamente el patrimonio se construya, uno se pone a pensar, sí, pero eso no nos lo vamos a llevar, ¿estamos de acuerdo? Nada nos llevamos cuando dejamos esta vida. Sin embargo, lo que hemos trabajado sí quisiéramos que tuviera un fin, un uso, un destino. Cuando pensamos así, pensamos primeramente en nuestros seres queridos, en quienes más amamos. Si tuvimos descendencia, pues finalmente pensamos en los hijos, en la pareja. En caso de no haberlo tenido ni lo primero ni lo segundo, tal vez pensemos en los padres, en los hermanos, en cualquier familiar. Pero para determinar qué le toca a cada quien o cómo queremos que esos bienes, ese producto de nuestro trabajo de toda la vida se distribuya, tenemos que dejarlo sentado y tenemos que dejarlo muy claro. Para ello tenemos la consejería de nuestro abogado de cabecera, el abogado Oscar Díaz, quien nos sigue hablando del tema de los testamentos. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días, encantado. Muchas gracias. Pues seguimos con este tema. Recibimos muchas llamadas y dudas hay muchísimas, ¿no? No cabe duda que la cultura de hacer el testamento no está muy arraigada en nuestra cultura, en nuestro país, en México específicamente. Septiembre es un mes singular en donde las autoridades, para promover precisamente el que se pongan las cosas en orden, ha promovido un descuentos especiales para promover el que uno vaya y haga su testamento, ¿verdad? Así es. Hablamos la vez pasada de que no es tan difícil como uno se imagina, entonces es más fácil de lo que uno piensa. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Vamos a suponer, yo decido hacer ya mi testamento, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo una casa, tengo automóviles, tengo una cuenta de ahorros, tengo un terreno por aquí, tal vez por allá. ¿Qué tengo que hacer yo para finalmente decidir a quién le dejo esto? Bueno, primero que nada, hacer un ejercicio de introspección y saber cómo queremos decidir al respecto de esos bienes patrimoniales que podemos tener, ¿no? ¿A quién queremos que le queden? ¿Cómo queremos que se repartan? Porque primero que nada es un ejercicio personal, mental, el que tenemos que hacer para tomar esa decisión. Y después de hacer eso, bueno, entonces aterrizarlo en un testamento, efectivamente. Acudir ante un notario o hacerlo a través del registro público, como mencionábamos en la ocasión anterior, para hacer un testamento hológrafo, que no es muy recomendable por la cuestión de que, decíamos, se hace a mano, de puño y letra del testador, y que precisamente como se prohíbe la ayuda o la asesoría de alguna persona, en ese tipo de testamentos se obliga a que se haga de manera personalísima, y entonces se puede incurrir en algún error, tal vez en la redacción, ¿no? Lo más recomendable es acudir ante un notario y entonces externarle la intención que se tiene de disponer de los bienes, precisamente llevar, si se puede, un listado de cuáles son esos bienes. Si tenemos una cuenta bancaria, bueno, mencionar la cuenta, la institución. Si tenemos algunas propiedades como bienes inmuebles, mencionar pues los antecedentes registrales de esos bienes inmuebles, donde podemos encontrar el título de propiedad, cuál es el número del lote, la manzana, la superficie del inmueble. ¿Pero tenemos que llevar el documento en sí? Sin embargo, si no queremos llevarlo, no. Podemos hacer mención de esos bienes, o inclusive pudiéramos llegar al extremo de señalar, por ejemplo, a un heredero universal, o a dos, o a tres, si no queremos hacer el recuento de los bienes que tenemos y simplemente queremos que todo lo que tenemos se reparta en partes iguales entre 4 personas, podemos decir que ellos son mis herederos universales, y entonces que ellos se encarguen en su momento de hacer efectivo el testamento y hacer el recuento de los bienes que yo haya dejado a mi fallecimiento, ¿no? Una de las preguntas que recibimos era en este sentido. A este abogado nos preguntaban, bueno, yo tengo una lista de 10 pertenencias, entre cuentas bancarias, bienes raíces y uno que otro automóvil. Sí. ¿Cómo compruebo yo que lo que puse en la lista efectivamente es cierto y que esas pertenencias son mías? Y además, sobre todo, quiero saber si realmente soy el propietario legal de los inmuebles en este caso, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí hay algo muy importante. No vamos a poder heredar algo que no nos pertenezca. Tal vez por error se puede en un momento dado mencionar algún bien en un testamento, pero no porque esté mencionado en el testamento quiere decir que necesariamente sea mío. En una primera instancia, si vamos con un notario, la idea sería acreditarle al notario con algún documento que esa propiedad es mía, para que el notario con más sentido jurídico lo redacte en ese testamento, ¿no? Sin embargo, si yo menciono algo en el testamento y no era mío,
no va a poder formar parte del patrimonio de la persona a quien yo se lo haya dejado, porque su legítimo propietario en su momento lo va a poder reclamar, ¿no? Entonces a esto se debe que con mucha frecuencia los testamentos sean impugnados, ¿no? O sea, finalmente, oye, pues no es cierto eso que dice que era de él, pues no es de él, porque yo creo que es mío, ¿no? Exacto. También hay otra cuestión que pasa mucho, y es el hecho de que a veces mencionamos un bien en nuestro testamento, y al momento de fallecer de la persona, del autor del testamento, sale a cuenta que había dejado un bien que ya lo había dispuesto en vida. Tal vez hicimos el testamento en el año 2005 y en el año 2010 decidí vender una de las propiedades que yo tenía y que había mencionado en el testamento. Y entonces en el 2012 fallece la persona y resulta que está mencionado en el testamento esa propiedad porque no se hizo ningún cambio, ninguna adecuación y no se eliminó del testamento. Bueno, efectivamente ahí va a estar mencionado, pero haciendo el recuento actual, se va a poder demostrar que esa persona, al momento de fallecer, ya no tenía dentro de su patrimonio ese bien inmueble y entonces no va a causar ningún efecto jurídico el hecho de que esté mencionado. O sea, nada más es un ajuste y listo, ¿no? Exactamente. Algunas personas pueden pensar que finalmente un testamento no es más que una lista formal de cuál es mi voluntad, independientemente de si las propiedades que creo yo tener están en regla, ¿no? Porque para ello, si yo heredo un bien que no está regularizado, por ejemplo, no tiene escrituras, de todos modos pasaría una vez regularizado ese bien a manos de a quien yo señalé en mi testamento. Sí, es probable. Nada más hay que ser muy puntuales en el testamento. No podemos decir que heredamos la propiedad o que heredamos el bien inmueble determinado porque precisamente no lo tenemos regularizado. En ese caso hay que mencionar que se heredan los derechos de propiedad, que no es lo mismo que la propiedad, los derechos de propiedad que corresponden respecto del bien inmueble determinado y describirlo lo mejor posible, ¿no? Y mencionar cómo se adquirieron esos derechos de propiedad por parte del autor del testamento, para que entonces esos derechos se los adjudiquen en un juicio sucesorio los beneficiarios y ya después ellos se encarguen de hacer la regularización pertinente. Excelente. Abogado Oscar Díaz, gracias por acompañarnos. En la próxima sesión concluimos con este tema de los testamentos, o todavía da para más, ¿no? Sí, porque da el para tema más. es muy abundante. Y sobre todo, la parte más interesante es cómo hacemos efectivo el testamento, porque no es nada más el elaborarlo, el ir con un notario y entonces decir cuál es nuestra última voluntad, sino cómo lo hacemos efectivo judicialmente, porque lo que dice el testamento no se transmite en automático a los herederos ahí mencionados, ¿no? Esto lo vamos a ver, está muy interesante, sobre todo pues, si usted tiene ya una situación como esta en puerta, le va a servir la información. La próxima semana lo platicamos. Su número telefónico, abogado, por favor, porque seguramente las dudas surgen y quisieran exponérselas directamente a usted. Sí, cómo no, con mucho gusto. El teléfono es 324-5258. Repito, 324-5258, el área es 664 por si alguien nos llama de fuera y atendemos ahí de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde por si alguien gusta llamarnos para hacer una cita que no tiene ningún costo nuestras primeras consultas. Ya lo sabe, como promoción para como cada mañana, diga que lo escuchó aquí, por favor. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos inmediatamente con más. Gracias, abogado. Al contrario, muchas gracias. Seguimos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Como Cada Mañana. Tenemos la información del tráfico por las garitas internacionales actualizada hasta el momento. En San Isidro tenemos 16 puertas abiertas, 280 automóviles por el lado izquierdo, 100 por el lado derecho, 20 automóviles por la línea Sentry, la espera peatonal es de 1,250 aproximadamente en San Isidro. En Otay tenemos 11 puertas abiertas, 70 carros por la Ready Lane, 95 carros por la línea Sentry, la espera peatonal es mínima por Otay. Siga con nosotros con mucho más de Como Cada Mañana después de la pausa.